Hola, mi nombre es Santiago Burastero y hoy les voy a hablar sobre algunos de los relatos de aventuras más famosos y sus características. También incluiré películas pertenecientes a este género. Las compararemos y analizaremos sus protagonistas. Primero hay que comenzar por el contexto de los relatos de aventuras. Habrá que retroceder en el tiempo unos 700 años aproximadamente antes de Cristo en la antigua Grecia. Allí había un hombre, escritor, poeta y filósofo llamado Homero. Se considera que él fue quien creó el género de aventuras con sus famosas obras La Ilíada y la Odisea. Desde ese entonces, todos los relatos de aventuras siguieron evolucionando hasta los que leemos hoy en día. Ahora tendríamos que empezar por las principales características de los relatos de aventuras. La primera serían los hechos que ocurren en lugares, en sitios no explorados, exóticos y fantásticos, como por ejemplo en Jasón y los Agronautas, en la isla exótica de Lemnos, con su población solo de mujeres. Y también otro ejemplo sería Gulliver, que en una de sus numerosas aventuras, en barco por supuesto, queda náufrago y se construye una balsa y en esa balsa llega a una isla llamada Lilliput, cuya población eran enanos llamados liliputienses que medían 30 centímetros. La otra característica sería usualmente que comienzan estas travesías con una búsqueda, con un objetivo, algo material o espiritual, y termina con el hallazgo de este mismo. Un perfecto ejemplo sería Jasón y los Agronautas con el vellocino de oro que lo quieren conseguir para que Jasón pueda tomar su trono como legítimo rey de Yolco y destronar a su tío Pelías. Otro de los ejemplos y características serían los sucesos que irrumpen en lo cotidiano y son inesperados, como por ejemplo Pi, la vida de Pi. Su padre, por temas políticos, tiene que vender su zoológico con sus animales a Estados Unidos e irse a Canadá. Y toman una embarcación en familia para partir hacia Canadá. Y en esta partida quedan náufragos por culpa de una tempestad. El único que sobrevive es Pi y un tigre en un pequeño bote en el medio del océano. Eso de pasar a un bote de un barco con tu familia a esto sí que es un cambio drástico y fuera de lo cotidiano. La siguiente y última característica sería que los cambios personales en los personajes después de sus travesías y durante. Un ejemplo sería Ismael, que durante sus aventuras con la ballena Moby Dick y el barco el Essex, que la ballena va matando poco a poco a una gran parte de la tripulación y destruyendo por completo el Essex y dejando náufrago a la tripulación y a nuestro protagonista. Los sobrevivientes y nuestro protagonista se quedan sin municiones, sin arpones y sin comida y agua. Y con los restos de sus compañeros caídos recurren, no les queda otra que recurrir al canibalismo y comer, ya saben. Luego de ver morir a sus amigos uno por uno, con tan solo 14 años él fue el único que sobrevivió en esta
loca embarcación del Essex, y luego de esa experiencia que vivió, no volvió a ser el mismo. Vio cosas e hizo cosas que casi nadie hizo y ni deberían hacer, y seguramente ver las cosas desde otra perspectiva. Ahora entraríamos con las novelas más populares de los relatos de aventuras y sus autores. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, es donde comienza la popularidad de los relatos de aventura. Fue el periodo más importante. Como por ejemplo en ese periodo estaban los autores más importantes como Alexander Dumas, Los Tres Mosqueteros, autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, Emilio Salgari con Sandokan y los Tigres de la Malasia, Robert Louis Stevenson con La Isla del Tesoro, y por último, pero no menos importante, Jules Verne o Julio Verne, escritor y de las 20.000 lenguas, de viajes submarinos, El viaje al centro de la Tierra y Un capitán de 15 años, y entre muchos más. Ahora vendría a hacer la relación entre las historias ya mencionadas como historias de aventuras. ¿Qué relaciones tienen? Y las relaciones entre estas serían los viajes, el riesgo, los enemigos y los personajes que sufren una gran transformación personal, como ya lo habíamos comentado hace poco. Y la última sería la más clásica, que todos llegan con su botín. Ponele, un pirata llega con su tesoro, Jasón llega con el vellocino y cumplen la travesía, cumplen esa hazaña para ser reconocidos. Ahora seguiría a analizar los perfiles de los héroes, que sería la última fase, analizar los perfiles de los héroes de nuestros protagonistas, Jasón, Gulliver, Pi, el náufrago e Ismael. Empecemos por Gulliver. Gulliver es el personaje central de los viajes de sus viajes. No es un personaje extraordinario como el de la épica, como por ejemplo Jasón. En realidad es todo lo contrario, es un humano común, una persona común y corriente. Tal vez sea más ingenioso que la mayoría, pero no es ni muy poderoso, ni muy fuerte, ni muy valiente. Pero la razón por la que Gulliver viaja tanto y le gusta tanto las aventuras es por el idioma, es por las costumbres, le gusta mucho el saber. Él viaja mucho por las costumbres y las religiones y eso. Y cuando después de todas sus aventuras nos damos cuenta que es muy bueno, que Gulliver es muy bueno para adaptarse a las diferentes culturas, porque cada vez que pisaba tierra primero estaban los liliputienses, y así seguían con los caballos, con los personajes de las naves voladoras y más. Y era muy bueno en esos ámbitos. Ahora viene Jasón, de los Jasón y los agronautas. Era un héroe mitológico griego, con rasgos humanos y destinado a ser rey. Jasón era un clásico héroe de la épica, fuerte, duro de roer, era muy buen tipo, se enamora, y también tenía un cabello lacio, hermoso, y ojos verdes ventosos. Ahora seguiría Ismael, el de Moby Dick. Ismael tiene la cualidad de que es un narrador y protagonista al mismo tiempo, porque no solo él vivió la aventura, sino que te la está narrando. Ismael era observador, inteligente y bastante curioso. Le interesaba mucho la tecnología y por supuesto la cultura de la casa de Bayanas en esa época. Y era
meticuloso con las personas que lo rodeaban, como en el caso de Keke, que el caníbal, que primero lo prejuiciaba y después se termina siendo muy buen amigo. Al principio de esta novela Moby Dick, Ismael se presenta como un hombre confundido y abrumado por la experiencia que vivió con la ballena, Moby Dick, y todo lo que acabo de contar sobre él en el Essex, las experiencias, el naufragio y lo demás. Pero a la vez te ofrece esa curiosidad y actitud estudiosa para una guía para supervivencia en la novela de él. Y ahora seguiríamos con Pi, la vida de Pi. Pi es un Pi es un niño hindú criado por sus padres. Su madre lo instruye mucho en el ámbito de lo religioso y lo espiritual, y su padre es ateo, dueño de un zoológico, como ya comenté. Luego como ya había comentado, del naufragio y la pérdida de su familia, queda él solo, a merced de el tigre que estaba atrás suyo, pero aprende a dominar al tigre y a esa fiera que tenía enfrente. Y no solo lo aprende a dominar, sino que también aprende a dominar su lado salvaje. Y una característica fundamental que noté en la película de Pi es que es sumamente cristiano, muy religioso. Cada minuto, cada que puede, le pide fuerza a Dios, y su fe, su cristianismo cada vez se va haciendo más grande. Y eso como que le da fuerza. Y a la hora de la aventura, Pi es muy valiente y tiene una voluntad inquebrantable. Ahora seguimos con el último personaje, que sería el náufrago, Chuck Noland, o Tom Hanks en la película. Chuck Noland es un hombre norteamericano de clase media que vivía atrapado en el trabajo. Estaba obsesionado con el tiempo, por lo que nunca dejaba sus ocupaciones. Siempre estaba viajando y nunca podía estar con su novia. No le daba tiempo a su vida personal, amorosa. Toda su vida se fundamenta en el paso del tiempo y el cumplimiento de todas sus entregas minuto a minuto. Pero cuando llega la hora de la aventura y de sobrevivir, es sumamente perseverante, valiente y digno de cualquier novela de aventuras. Bueno, esto fue todo y saludos.